Todo el mundo a clase. Empieza corte y confección. Vamos. Miren, en corte y confección hay muchísimas cosas que hay que aprender, pero que se han quedado desfasadas o sencillamente que se han quedado como un elemento auxiliar para salvarnos de situaciones, pero que hay que saber. Así que hoy vamos a hacer nuestra clase al revés, que no quiere decir que nos pongamos todos cabeza abajo, no, sino que sencillamente vamos a ir primero con la práctica, la teoría, y luego vamos a ir con la introducción explicando algunos porqués para entender esa teoría. Así que libreta en mano, porque ya saben que primero vamos a ir con la teoría. Empezamos. Esto que les estoy mostrando ya lo tenemos controlado. Las pinzas que entallan y salen de la cintura, tanto en el delantero como en el trasero. Ya esto lo dominamos completamente. Bien, estas pinzas son más actuales. Estas pinzas hoy por hoy son las que normalmente se utilizan, ¿vale? Luego ya en la segunda parte veremos el por qué. Y también hay prendas que hacen desaparecer estas dos pinzas, pero eso es otra clase más avanzada, así que poquito a poco. Bueno, este patrón ya lo sabemos hacer, el patrón delantero, y vamos a trabajar sobre él. Y ahora ustedes seguro me van a preguntar, vale, vamos a aprender a hacer esas pinzas, pero ¿y qué pasa con las pinzas que pusimos en la cintura? No son muy compatibles, porque llenaríamos una prenda de pinzas innecesariamente, ya que las pinzas que salen de la cintura son precisamente para formar el pecho. Entonces no vamos a llenar una prenda estéticamente de pinzas por todos lados, porque eso sería horroroso, unas u otras. Por eso decía yo que han quedado un poquito desfasadas y ya veremos el por qué. Así que vamos a aprender a hacer las de hombro, que nos pueden servir, por supuesto, las de costado o de pecho, pero vamos a dejar atrás las que llevan en la cintura. Imagínense una prenda estéticamente de frente con pinzas abajo, a los lados, arriba. Sería destrozar totalmente la prenda estéticamente hablando. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer una pinza de hombro y para qué se utiliza, o más bien para qué se utilizaba. Por favor, presten mucha atención, ¿vale? Porque vamos a hacer una, la otra y luego las dos juntas. Bien, aquí ven un punto que parte desde el escote. Des en cuenta que solamente vamos a trabajar con el patrón delantero, ¿vale? De este patrón vamos a sacar desde el escote hacia la sisa 4 centímetros. Es ese puntito rojo que ven ahí. Desde ese puntito rojo vamos a bajar 20 centímetros aproximadamente. ¿Por qué digo 20 centímetros aproximadamente? Bueno, porque es una medida más o menos normal, pero puede ser un poquito más, prácticamente nunca un poquito menos, un poquito más, 21, 22 centímetros, porque casi tenemos que llegar al pecho, pero estándar unos 20 centímetros aproximadamente. Y luego verán que vamos a trazar una línea que nos separa del centro del patrón unos 10 centímetros. Bien, ese sería el punto perfecto. O sea, de los 4 bajamos aproximadamente 20 centímetros, puede ser 21. Y luego vemos que desde ese punto al centro del patrón delantero hayan 10 centímetros aproximadamente.
estamos hablando de un tallaje más o menos normal, ¿ok? Bien, esa línea que hemos trazado desde los 4 centímetros recta hacia abajo y que va paralela al centro del patrón, verán que yo la tengo intermitente, como las líneas de las carreteras. Bien, pues por ahí vamos a meter tijera y vamos a cortar hasta esos 20 o 21 centímetros el patrón. El patrón. Por favor, no se confunda. Lo iré repitiendo durante toda la clase. Estamos hablando del patrón. Y lo vamos a abrir. Vamos a abrir el patrón, es decir, vamos a empujar el patrón hacia la sisa. ¿Vale? Podemos abrirlo entre 4 a 6 centímetros. ¿Qué quiere decir esto, Macu? Pues quiere decir que dependiendo de la talla. 4 es una talla mediana, pequeña, y a 6 es una tallita un poquito más especial, y yo creo que con esos centímetros ya tenemos para absolutamente todas las tallas, ¿vale? Lo vamos a empujar el patrón, ¿ok? De 4 a 6 centímetros. Bien, aquí tenemos una pinza de hombro. Bueno, ahora vamos a hacer otro tipo de pinza totalmente independiente a la del hombro. Hay muchas personas que le llaman pinza de costado, pero realmente su nombre verdadero es pinza de pecho. Entonces, la pinza de pecho debemos primero que nada hacer lo mismo, localizar ese punto que habíamos tenido antes para hacer la pinza de hombro. Estoy poniendo estas medidas, pero no para hacer la pinza de hombro, para que vean cómo se saca la primera línea de la pinza de pecho. Vamos a bajar desde los 4 centímetros del escote delantero hacia la sisa, esos 20 centímetros aproximadamente. Ya expliqué antes que pueden ser pues 21, pero siempre paralela a los 10 centímetros del centro, más o menos. Hombre, si es una tallita un poco más, también puede haber 11 centímetros, pero siempre paralela. Bien, ese punto blanco que ustedes ven ahí, de intersección entre la roja y la blanca, ese va a ser donde tracemos nuestra primera línea. Esa línea va a salir pues del punto de sisa. Puede salir desde ahí mismo o puede salir desde 1 centímetro más abajo de ese punto, pero tiene que ir a morir ahí donde se están juntando la rayita roja con la blanca. Pero a ver, esas alumnas que han llegado hasta aquí, pónganse a pensar qué va a pasar cuando yo cierre esa pinza de pecho. ¿Qué va a pasar? Porque yo tengo que juntar ese lado con el lado de atrás donde no necesito esa pinza. Venga, empiecen a deducir qué va a pasar si yo pongo la pinza de pecho. Bajo 3 centímetros o bajo 4 centímetros para talla más ancha y la cierro. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, va a pasar que de lado me van a faltar 3 centímetros de tejido para conectar con el lado de la parte de atrás. Luego, si yo voy a formar esa pinza de pecho, tendré que evidentemente bajar el patrón del lado 3 centímetros y llevarlo hacia casi el centro, allá donde se una con el centro del patrón, como lo están viendo ustedes ahí, porque voy a necesitar, una vez cerrada la pinza de pecho, esos centímetros para que me case con la parte de atrás. ¿Vale? No puedo quitar centímetros de un sitio y no ponerlos donde tienen que ir, porque sí, vamos a formar una pinza de pecho y ahí va a entrar el pecho, pero evidentemente lo que no va a quedar en su sitio es el talle del vestido, ni va a casarnos con la parte de atrás.
hay que tener cuidado dónde se quita y dónde se pone en centímetros. Ya saben ustedes que les he dicho que el patrón es la base para no equivocarse luego. Las equivocaciones siempre en el papel. A la tela tenemos que ir sobre seguro. Y cuando se quita de un lado hay que ponerlo del otro. ¿Vale? Bueno, y volvemos al patrón principal. ¿Y esto por qué, Macu? Bueno, ahora lo veremos. Teníamos en el patrón principal 20 centímetros, 21 centímetros aproximadamente, 10 u 11 separado en paralelo del centro del patrón. Bueno, pues vamos a continuar. Por favor, cuando nos equivoquemos, equivoquémonos siempre sobre el papel, jamás sobre una tela. Y aparte de esto, una tela que ha traído una clienta, que no la podemos reponer o no sabemos ni dónde la ha comprado. Así que déjense de cortes rápidos, de máquinas a lo loco y demás. Hay que aprender, hay que estudiar y hay que ser buenos profesionales y selectivos. Y esto también hay que aprenderlo, ¿vale? Yo estoy haciendo esto porque una alumna, una suscriptora, me preguntó por esto. Y ha dado motivo a que muchas personas, incluso que desconocen esto, y no han podido preguntar por qué lo desconocen, aprendan para qué sirve el por qué. Fíjense que ahora hemos empleado lo primero y hemos empleado lo segundo. Tenemos una doble pinza, la de 4 centímetros con 3 centímetros de pinza de pecho. Es decir, ¿podemos utilizarlas independientemente? Sí, la acabamos de ver. Lo acabamos de ver, que esa línea que bajaba de los 4 centímetros rectos paralelo al centro nos servía como orientación para extender la de pinza de pecho. Pero podemos hacer estas dos pinzas, por supuesto que podemos hacer las dos pinzas. Pero dense en cuenta una cosa, la pinza de pecho está a 3 centímetros, ¿vale? Y la de hombro a 4 centímetros. Es decir, 3 y 4, grábenselo, grábenselo. ¿Y qué falta en este patrón? ¿Qué falta en este patrón? ¿Se acuerdan? Empiecen a memorizar la clase. ¿Qué falta en este patrón? Muy bien, efectivamente, esos 3 centímetros. Recuérdenlo siempre. Si cerramos esos 3 centímetros para crear la pinza de pecho, ¿cómo se nos va a quedar el lado? Pues 3 centímetros menor que la parte de atrás. Imposible. Y fuera de totalmente de la cintura que hemos medido. ¿Vale? Y recuerden también esto, muy importante. 3 centímetros de pinza de pecho, 4 centímetros de pinza de hombro. Para las tallas un poquito mayores, y con esto es suficiente, vamos a agrandar la pinza de hombro unos 6 centímetros, ¿vale? Unos 6 centímetros. Pero ¿qué hacemos con la de pecho? Se agranda un solo centímetro más, a 4 centímetros, ¿vale? Es decir, si de hombro dejamos 4, de pecho dejamos 3. Pero si de hombro dejamos 6, de pecho vamos a dejar 4 centímetros, ¿vale? Y ya con esto tenemos más que suficiente para todas las tallas. Esta es la doble pinza, o 4, 3 o 6, 4. Ojo, observen lo que pone el patrón. Si en este caso yo voy a meter de pinza de pecho 4, ¿qué tengo que hacer en cintura? Efectivamente, bajar 4 y tirarla al centro del patrón, porque eso es lo que me va a dar el lateral que va a encajar perfectamente con la parte de atrás. Ahora ustedes dicen, bueno, pero se ha quedado ahí un poco de vía. Sí, pero dense en cuenta que cuando se cierre la pinza, ese patrón va a subir, va a ir a su sitio. Entonces, ¿podemos hacer la doble pinza?
tanto de hombro como de pecho. Claro, ¿podemos hacer la de hombro solo? Sí. ¿Podemos hacer la de pecho o costado, como lo quieran llamar en algunos sitios? Sí. Siempre teniendo en cuenta que luego hay que bajar para que el lado quede perfecto con el de atrás. Y se pueden hacer independientes también. Y ahora, Macu, ¿por qué pones esas rayas naranjas ahí? Porque esto se corta en el patrón, en el papel, no en la tela, no en la tela, ¿vale? Bien, la pinza de pecho no se corta nunca en la tela, no. A veces la de hombro, si es excesivo lo que queda, porque imagínense 6 centímetros, bueno, de arriba puede quedar bastante tejido. Se puede cortar un poquito y se abre la costura. Un poquito no es llegar hasta donde ya se cierra el triángulo, es un poquito de pinza, pues como hasta un poquito más de la mitad. Pero en la de pecho no, ¿vale? La de pecho la vamos a cerrar y luego la vamos a girar hacia el lado que más nos beneficie, normalmente hacia abajo, ¿vale? La de hombro podemos cortar un poquito de tejido dejando bastante margen de costura, pero siempre hasta un poquito más de media pinza, nada más. No vamos a llevarla hasta el final, solamente por quitar exceso de sobrante. Por eso lo pongo ahí, no sea que se vayan a decir, no, pues ahora yo lo voy a cortar en la tela. No, eso va registrado, encajado y cerrado perfectamente. Y luego envanado y luego cosido. Y una vez cosido, entonces sí podemos quitar un poquitito de tela si fuese necesario, o incluso podemos empujar el tejido y dejarlo abierto, dejarlo abierto. Eso ya lo veremos en clase práctica. Yo haré alguna para que se den cuenta. Claro que hay que saber hacer estas pinzas, por supuesto que sí. Todo hay que saberlo en confección porque nos pueden sacar de un apuro y también vamos a verlo. También vamos a ver más adelante otro tipo de pinzas muy por el estilo. Pero vamos a averiguar por qué han quedado en desuso. ¿Qué es lo que ha pasado para que estas pinzas en corte y confección hayan quedado en la historia y se utilicen cada vez menos? Bueno, pues vamos a ir averiguando, que no quiere decir que no se utilicen, repito, en cualquier apuro o cualquier arreglo y nos pueda sacar una prenda hacia adelante. Pero, como muchas cosas en corte y confección, vamos a aprenderlas. Es necesario aprender todo para dominar nuestra profesión. Bueno, y ha llegado el momento de averiguar por qué esta clase estaba al revés. Primero patronaje y después la introducción. Porque nos tenemos que preguntar por qué cosas que estudiamos en corte y confección han quedado atrás y ya no se utilizan. Cuando digo ya no se utilizan, me refiero a frecuentemente. Nunca que no debemos saberlo y nunca a que no se tengan que utilizar. Nunca. No. Todo tiene su momento, su lugar y podemos tirar en cualquier momento de ellas para solucionar cualquier problema de la prenda. Pero vamos a ver por qué exactamente surgió la pinza de pecho. Vamos a adentrarnos en la historia porque una buena profesional tiene que saber de dónde ha partido todo y por qué se ha aparcado un poquito. Y luego distinguir en lo que se ha aparcado, pero también puede volverse a utilizar, como dije anteriormente, para solucionar algún detallito y que una prenda quede perfecta. De todas las tendencias absurdas y extravagantes que las mujeres hemos seguido en nombre de la belleza y la moda, hubo una que protagonizó las décadas de los años 40 y 50, un tanto extraña e incómoda.
La figura de los años o de las décadas de los 40 y 50 se caracterizó por marcar una figura de reloj de arena súper femenina, donde el realce del busto era el protagonista. El secreto de esta estética radicaba en el bullet bra o sujetador de bala, una prenda interior de conos y costuras circulares que moldeaba los senos en una distintiva punta de proyectil. Los sujetadores bala, vamos a llamarle así para entenderlos mejor, aparecieron por primera vez en la década de 1940 y estaban destinados explícitamente a acentuar la figura del busto. Las prendas claves de esta tendencia consistían en llevar jerseys de punto o camisetas ajustadísimas sobre el bull plait, el famoso sujetador bala. A estas prendas que se utilizaban, vamos a resaltar un par de escotes que se usaban para aún más resaltar los atributos femeninos. Empezaremos por el escote halter, ese que se sujeta detrás del cuello, dejando los hombros al descubierto, estiliza la espalda y centra la atención en la parte superior del cuerpo. También tenemos el escote corazón. Los vestidos y tops ceñidos al pecho resaltaban aún más la silueta cónica. Este icono sexualizado fue popularizado por estrellas de cine de mediados del siglo como Lana Turner, Jane Mansfield o Marilyn Monroe. En la década de los 50, la forma de muchos sujetadores bala se habían vuelto extremadamente exagerada, lo que requería almohadillas o falsificaciones para evitar que las copas cónicas parecieran desinfladas cuando se usaban. Luego, si tenemos en cuenta, y esto es muy importante, que la base siempre era el mismo sujetador con el mismo diseño, era lógico que se estableciera en todas las prendas una forma exterior, evidentemente que se adaptara a ese sujetador. Y lo vamos a apreciar sobre todo en las prendas de punto, donde no hay pinza, pero la propia forma, el propio punto, la hace. De ahí la pinza de costado o de pecho. Siempre la misma base, el sujetador de bala. Hasta bien entrada la década de 1960, esta prenda seguía estando muy presente, pero a finales de los años 60 y principios de los 70 se puso de moda una silueta más natural y los sostenes de copa suave se vendieron más fácilmente tras tantos años de esclavitud estética. Luego llegamos a la conclusión de que si ya la base, el sujetador de bala, no es uniforme como ropa interior, sino que ya entramos en diferentes diseños de sujetadores, la prenda exterior ya tiene que modificarse, porque esa pinza se adaptaba a un tipo de sostén determinado, no a todos los diseños en general. Y ahora vamos a ver un efecto de esto. Uno de los efectos negativos que tiene esta pinza es esto. Si se dan cuenta, la flecha blanca señala dónde está la pinza, pero la roja señala dónde está el centro del pecho. Si se dan cuenta, dependiendo de cada sostén diferente que nos coloquemos en cada momento,
la pinza se va a quedar totalmente desplazada. No hace su función, no está el pecho en su sitio ni la pinza está en su sitio tampoco. Con lo cual tendríamos que preparar esa pinza para un determinado sujetador y luego ya no se podría cambiar. Este es uno de los muchos fallos que puede tener esta pinza. Al adelgazar, al engordar, al cambiar el diseño del sujetador o sostén, como ustedes quieran llamarlo, esa pinza queda totalmente desfasada y hace este efecto tan horroroso. Pero también tiene otros pequeños problemas, porque esto es un tejido liso y bueno, más o menos puede escapar. Si esta pinza queremos incorporarla a un tejido, por ejemplo, de rayas o de cuadros, pues siempre se va a notar un desfase en el dibujo. Y además en una zona donde es terriblemente llamativo, como es el frontal, el pecho, la parte delantera de un vestido, que es lo primero que se ve. Con lo cual, ¿está bien esta pinza? Bueno, para determinados trajes de noche, si queremos sujetar, ya lo daremos muchísimo más adelante, cuando entremos en prendas de muchísima más envergadura. Pero esta pinza podríamos decir que se inventó para una sola base de sostén, pero con el tiempo ha quedado totalmente desfasada y como pueden ver queda francamente mal a la vista. Más adelante, en clases un poquito más avanzadas, vamos a ir viendo cómo se van a ir sustituyendo cada vez más las pinzas por costuras más modernas que se van adaptando al cuerpo, respetando cada vez más la silueta y respetando cada vez más los tejidos y sus dibujos, y mucho más favorecedoras. Evidentemente, todo va progresando, pero también les digo que hay que saber todo y el por qué y el cómo. Es importantísimo que sepamos, y a mí me gusta no solamente decir no o sí, sino que se den cuenta del por qué ha sucedido esto, y darles una explicación, que ustedes sean conscientes de ello, pero también hay que aprenderlas. Por supuesto que vamos a estudiar muchísimos tipos de pinza, claro que sí, porque cuando entremos en un diseño complicado, si alguien se atreve y quiere diseñar, debe saber qué tipos de pinza pueden emplearse en ese diseño, qué opciones hay y cómo debe colocarlas. Por supuesto que lo vamos a ir haciendo, y ustedes, dependiendo del tejido que tengan en la mano, irán o no descartando. No quiero alargar más esta interesante clase, me parece a mí, pero creo que ha sido una pregunta muy acertada y así le he dado mucha luz a muchas de ustedes que a lo mejor ni siquiera sabían que esta pinza existía aún, o sencillamente aquellas que la ponían pueden ver que hay más opciones. Por lo pronto hemos estudiado las opciones de la pinza de talle, y esta, bueno, ya veremos muchas, iré explicando las que quedan desfasadas, las que pueden ir aplicándose para pequeños arreglos, o la que, como dije antes, se pueden aplicar porque nos hacen falta para diseños bastante complicados. Todo es posible, pero también en corte y confección, aunque tengamos una base sólida, también tenemos modas y desfases. Bueno, pues muchísimas gracias por tu asistencia. Momentáneamente se cierra nuestra aula y te espero en la siguiente clase. Ya sabes, todas tus dudas en la cajita de comentarios, que serán atendidas. Bueno, pues me despido como siempre, con muchísimas bendiciones y muchísimas ganas de volver a abrir